La noche del 13 de noviembre de 1992, tres niñas de Alcácer perdieron la vida de manera trágica a manos de Antonio Anglés Martins y sus cómplices. La noticia conmocionó a toda España y Anglés se convirtió en un mito, un asesino despiadado y legendario. Sin embargo, detrás de la leyenda se esconde una realidad mucho más sencilla y cruel. La construcción del mito de Anglés como un asesino diabólico con conexiones con el poder y un gran cociente intelectual ha sido alimentada por años de especulaciones y mentiras. Los medios de comunicación y algunos periodistas han contribuido a crear esta imagen, a menudo a costa del dolor de las familias de las víctimas. Pero la verdad es que Anglés es un delincuente de inteligencia limitada, con una afición al sexo violento y a la comida vegetariana. Su instinto de supervivencia, algunas casualidades y la burocracia han permitido que haya evitado la justicia durante tanto tiempo. Los informes secretos de la policía y la Guardia Civil revelan una realidad mucho más sencilla y cruel. No hubo vídeos de sexo con menores ni tramas organizadas. Solo tres chicas que querían divertirse un viernes por la tarde y tres delincuentes que las subieron a su coche. La noche del 23 de marzo de 1993, un polizón se encontraba escondido en el carguero English City of Fleetwood, que navegaba por el Golfo de Vizcaya. Llevaba 4 días oculto en el barco, después de subirse en el puerto de Lisboa el 18 de marzo. Estaba desesperado por escapar de la policía, que lo buscaba por matar a 3 prostitutas en Lisboa. El polizón, que se encontraba en un estado de gran ansiedad, estaba decidido a escapar del barco y llegar a México o Brasil, donde vivían su tío y su primo. Sin embargo, su plan se vio truncado cuando fue descubierto por un marinero, Joe Hannigan, que estaba de guardia encubierta. Después de ser detenido, el polizón fue llevado a ver al contramaestre, William John Jones, que ordenó que lo encerraran en un camarote. Sin embargo, el polizón no estuvo allí mucho tiempo, ya que logró escapar saltando por la ventana del camarote y desatando una lancha motora que se encontraba en el barco. El polizón intentó arrancar el motor de la lancha, pero no lo consiguió. Pasó un par de horas en el agua, aterido de frío, hasta que fue descubierto por un helicóptero y subido de nuevo al barco. Esta vez, fue encerrado en el camarote segundo y vigilado por un marinero cada hora. Durante su estancia en el barco, el polizón habló con el segundo oficial, Kevin McBride, quien no se dio cuenta de que estaba hablando con uno de los asesinos más buscados del mundo. El polizón le dio mala impresión a McBride, a quien no le habría gustado que lo dejaran a solas con él. Lo que McBride no sabía era que el polizón era Antonio Anglés Martín, uno de los asesinos de las niñas de Alcácer, un caso que había conmocionado a toda España. Anglés había estado escondido durante meses, pero finalmente había sido descubierto en el barco. Su captura sería un golpe importante para la policía, que había estado buscándolo durante tanto tiempo. El polizón Antonio Anglés Martins se encontraba en una situación desesperada. Había sido descubierto en el barco City of Fleetwood y estaba a punto de ser entregado a las autoridades. Sin embargo, logró escapar del barco en el puerto de Dublín el 25 de marzo de 1993. La policía española pensó que Anglés había saltado al mar y había muerto debido a la baja temperatura del agua, pero no se encontró su cadáver. En realidad, Anglés había sobornado a un marinero para que le permitiera saltar cerca del puerto. Después de su escape, Anglés se dirigió a un supermercado en uno de los barrios más duros de Dublín, donde compró latas de sardinas y se comportó de manera extraña. La dependienta del supermercado recordó que Anglés era vegetariano y que había respondido a sus preguntas con gruñidos. La policía británica sospecha que Anglés tomó un transbordador desde Dublín hacia el puerto de Liverpool, en Inglaterra, el 29 de marzo de 1993. Su objetivo era reunirse con su colega Enrique Miguel Sanz, alias El Bimbo, que vivía en Londres. Anglés había logrado escapar de la policía española y ahora estaba en suelo inglés, donde no había una orden de búsqueda y captura que lo afectara. Sin embargo, la policía británica ya estaba en su búsqueda y no tardaría en descubrir su paradero. La historia del polizón tatuado no había terminado todavía. Anglés seguiría huyendo y escondiéndose, pero la justicia no tardaría en alcanzarlo. La pregunta era, ¿dónde se escondería Anglés a continuación? Anglés y su compinche, Miguel Ricard, habían cometido un crimen atroz en la noche del 13 de noviembre de 1992. Habían secuestrado a 3 niñas que iban de camino a la discoteca Color, en las afueras de Alcácer.
Ricard conducía su Opel Corsa, mientras que Anglés llevaba una pistola en la cintura. La noche del crimen, Anglés y Ricard habían estado buscando juerga y habían visto a las tres niñas haciendo dedo en la carretera. Anglés había bajado del coche y las había preguntado si iban a color. Cuando ellas respondieron que sí, Anglés les había dicho que subieran al coche. Una vez que las niñas estuvieron dentro del coche, Anglés y Ricard habían empezado a conducir hacia un lugar desconocido. Las niñas habían empezado a gritar, y Anglés había sacado su pistola para calmarlas. Luego había atado a dos de las niñas con cuerdas y había usado gasas para tapar los tatuajes de su cara. La confesión de Ricard y los datos del sumario del caso revelan que Anglés y Ricard habían planeado y ejecutado el crimen de manera premeditada. Sin embargo, solo ellos dos sabían qué había ocurrido realmente esa noche. Después del crimen, Anglés había estado huyendo y escondiéndose, alerta como un animal acosado. Había cambiado de lugar varias veces y había evitado ser capturado por la policía. Pero ahora, con la ayuda del Bimbo, Anglés podría finalmente encontrar un lugar seguro para esconderse y planificar su próximo movimiento. La búsqueda de Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer, se llamó Operación Deseada, en honor a una de las víctimas, Desiree Hernández. La Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, una unidad especializada en combatir delitos modernos, se encargó de la investigación. Durante años, los agentes de la UCO buscaron a Anglés en todo el mundo, desde la República Dominicana hasta Australia, pasando por Venezuela, el Reino Unido, Portugal, Brasil, Uruguay, Francia y España. Recibieron cientos de pistas y testimonios, algunos de los cuales resultaron ser falsos o estaban motivados por la búsqueda de beneficios personales. Sin embargo, hubo un testigo que llamó la atención de los agentes de la UCO. Se llamaba Luis Ramón, un industrial cubano casado con una española que vivía en Miami. En febrero de 1994, Luis Ramón condujo su coche por West Flagler Street, en Miami, y se detuvo en una gasolinera de Amoco. Allí se encontró con un hombre de mala catadura con tatuajes en los brazos que le pidió trabajo. Luis Ramón se apió del hombre y le sugirió que se acercara a la zona de los españoles en Miami para buscar trabajo. Sin embargo, el hombre se negó, alegando que la policía de inmigración estaba presente en la zona. La Guardia Civil considera que este testigo es creíble y que el hombre que se acercó a Luis Ramón podría haber sido Antonio Anglés. En mayo de 1994, Luis Ramón vio al hombre por última vez en un bar cercano a la gasolinera. El hombre le anunció que estaba decidido a marcharse a México o Brasil. Luis le pidió que esperase porque tenía una cita con su esposa, que era española y podía ayudarle. Sin embargo, cuando el matrimonio regresó a la cafetería, el hombre ya no estaba allí. 2 meses después, en julio de 1994, Luis Ramón y su esposa regresaron a España. En el aeropuerto de Santander, Luis Ramón vio un cartel que colgaba en la pared y se quedó clavado mirándolo. El cartel era de Antonio Anglés, el asesino de 3 niñas en España, y Luis Ramón se dio cuenta de que era el mismo hombre que había conocido en Miami. Con la certeza de haber conocido a ese criminal, Luis Ramón acudió al cuartel de la Guardia Civil más cercano, el de Cayón, Cantabria, para contar su historia y reconocer como Antonio Anglés con un 70% de posibilidades a su amigo inmigrante de Miami. En noviembre de 1994, la DEA envió un informe a la Guardia Civil española, pero resultó ser un trabajo rutinario. Los agentes fueron a la zona donde podía estar Anglés, hicieron fotos de unos cuantos camellos y tomaron matrículas de algunos coches. Pero no costaba que interrogaran a ningún vecino ni que apretaran las tuercas a los traficantes de la zona para ver si recordaban a aquel español. Después de ese primer revés, un nuevo dato hizo a los investigadores fijar la pista en Estados Unidos. Los teléfonos de la familia Anglés estaban siendo estrechamente vigilados y en noviembre de 1995 los investigadores detectaron una misteriosa llamada realizada desde la casa de los Anglés a un teléfono del estado de California. La hermana de Anglés, Kelly, puso la excusa de que llamaba a California para potenciar su incipiente carrera de actriz modelo, pero resultó increíble para los agentes. La llamada a California hizo que los investigadores creyeran que Anglés podía estar en Estados Unidos, y la búsqueda se centró en ese país. La búsqueda continuó en Uruguay en 1996. Un marinero español llamado Enrique Monleón aseguró que había visto a Anglés en un club de alterne de Montevideo llamado Vicos, y que había hablado con las chicas que trabajaban allí, quienes le dijeron que Anglés vivía con una de las prostitutas que trabajaba en otro club de la zona, llamado Bonanza.
Los agentes españoles en Uruguay comenzaron a investigar y pidieron a las autoridades que cotejaran las huellas de Anglés con las de todos los delincuentes fichados o en prisión en esa fecha. Sin embargo, no encontraron nada. En el verano de 1996, los guardias civiles creyeron estar cerca de detener a Anglés. Se hicieron pasar por periodistas de una cadena de televisión española y entrevistaron a un taxista de Montevideo llamado Eduardo Rodríguez, quien les dijo que había visto a Anglés en el club Ecus. Reconoció la fotografía del asesino de Alcácer y aseguró que dos chicas que hacían la calle en la Avenida Italia también lo conocían. Los guardias civiles entrevistaron a las chicas y les enseñaron la foto de Anglés. Les preguntaron por los tatuajes. Era él. Era un chulo que vivía con otra de las chicas, una tal Silvia. Los últimos datos de la policía uruguaya situaban a ese fugitivo viviendo en Punta del Este, donde el presunto Anglés regentaba una pizzería. Policías uruguayos irrumpieron en el apartamento 207 del edificio Inabelo y detuvieron a la uruguaya Andrea Silva y su novio, que era un italiano tatuado llamado Fabrizio Giovannoni. Sin embargo, no era inglés. Un agente del CSIT, el Servicio de Inteligencia Español, aportó nuevas esperanzas. Su confidente, que trabajaba para los servicios de inteligencia de Uruguay con el nombre en clave de Carlos, les dijo que Anglés estaba en Uruguay, que había llegado en barco en enero y que vendía cocaína en la zona del puerto. Carlos insistía en que sus informadores le daban una seguridad del 95%, que eran gente seria y que llevaban años trabajando para él. La investigación se centró en un hostal de la calle Las Flores, donde se creía que Anglés se había hospedado. Sin embargo, la recepcionista y los dueños del hostal reconocieron a su huésped como una persona diferente, llamada Hilario Felipo González, que se parecía a Anglés. La búsqueda de Anglés en Uruguay no tuvo éxito, y los agentes españoles regresaron a su país sin haber detenido al asesino. Sin embargo, Uruguay nunca ha quedado descartado como refugio de Anglés, y la Interpol ha buscado allí al asesino de Alcácer en varias ocasiones más. La pista de Brasil siempre ha sido una de las más prometedoras en la búsqueda de Antonio Anglés. En 1996, agentes de la Guardia Civil viajaron a Perillo Oleiros, un pequeño pueblo de la provincia de La Coruña, para hablar con Ivani Falcone, una mujer brasileña que había llamado por teléfono a un programa de televisión diciendo que tenía datos sobre Anglés. La mujer identificó a Anglés como el merodeador que la había seguido en un carnaval en Sao Paulo en 1995. Aunque los agentes no dieron demasiada credibilidad a este testimonio, también lo comprobaron sin resultado. Sin embargo, Brasil volvió a aparecer en la búsqueda de Anglés, en una nota que la Interpol envió en 1997 a la policía española. En ella se aseguraba que un confidente había visto a Anglés en una isla privada situada muy cerca de Sao Paulo. La información afirmó que Anglés se había hecho la cirugía estética para quitarse los tatuajes de los brazos y aún tenía las marcas de las cicatrices producto de la operación. Aunque esta información también resultó ser falsa, la pista de Brasil sigue siendo una de las más prometedoras en la búsqueda de Anglés. La familia de Anglés tiene raíces en Brasil y es posible que él haya buscado refugio allí. La investigación en Brasil ha sido intensa y la policía española ha trabajado estrechamente con las autoridades brasileñas para tratar de detener a Anglés. En 1997, 4 años después de la fuga de Antonio Anglés, se celebró el juicio contra su cómplice, Miguel Ricard, en la audiencia de Valencia. Aunque Ricard había sido detenido en la puerta de la casa de los Anglés con una bolsa de naranjas, negó inicialmente tener que ver con la historia de los asesinatos. Sin embargo, después de que los guardias civiles le mostraran un guante que habían encontrado en el lugar del crimen, Ricard se derrumbó y confesó que había tenido relaciones sexuales con una de las víctimas, Desiree, y que había colaborado en las torturas de las 3 niñas. La declaración de Ricard fue brutal y cínica, y cambió varias veces durante el juicio. Aseguró que había sido torturado en la cárcel y juró que la noche de los asesinatos la había pasado con su exmujer, lo que fue desmentido por ella. Luego escribió una carta amenazadora a la madre de Anglés, pidiéndole dinero a cambio de no revelar que ella y su hijo Mauricio sabían dónde estaba viviendo Antonio después de su fuga de España. Durante el juicio, Ricard siguió jugando a ser la víctima inocente y alimentó las leyendas sobre Anglés y algunos amigos poderosos. También cobró dinero por las entrevistas concedidas. La actitud de Ricard durante el juicio fue criticada por muchos, ya que parecía que estaba tratando de minimizar su papel en los asesinatos y de presentarse como una víctima. El 28 de enero de 1993,
Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer, se quitó el tinte rubio que le hacía demasiado conocido en una peluquería de la Gran Vía de Fernando el Católico en Valencia. Luego, tomó un tren hasta Manises y se dirigió hacia Vilamarxant, donde su hermano Mauri le había dicho que podría encontrar un coche. Sin embargo, la Guardia Civil estaba muy cerca de él. Dos guardias habían interrogado a su hermano Roberto Anglés, que les había dicho que su escondite preferido era Vilamarxant, de ahí que grupos de agentes tomaran el pueblo. Anglés logró escapar gracias a la presencia de periodistas en el pueblo, quienes alertaron a la población sobre su presencia. El asesino se agarró a un camión y se fue de allí. La leyenda de que alguien había protegido a Anglés se alimentó de sus constantes fugas. Durante el juicio de su amigo y cómplice Ricard en 1997, un episodio rocambolesco confundió aún más a la sociedad española. El diario Ya publicó una fotografía de un joven que decía ser Antonio Anglés y confesaba sus crímenes. La fotografía incluso mostraba las huellas dactilares del propio criminal como prueba de que lo que decía era verdad. Sin embargo, la pista resultó ser falsa. Los agentes de la Guardia Civil que se desplazaron a Buenos Aires para investigar encontraron a un joven argentino llamado Walter Fabián Medina, quien había sido contratado por el diario Ya para posar como Anglés. Las huellas dactilares que se publicaron en el periódico eran en realidad las de Anglés, pero habían sido obtenidas de manera ilegal por el diario. Anglés continuó su fuga. Aterrorizando a un anciano que había secuestrado en una gasolinera, le puso la navaja en el cuello y lo obligó a llevarlo a una autopista. Luego, lo hizo parar en una gasolinera y le exigió que le diera 2000 pesetas. El anciano, aterrorizado, cumplió con las demandas de Anglés y lo llevó a Minglanilla, donde se bajó del coche. El anciano tardó varios días en acudir a la Guardia Civil, lo que dio tiempo a Anglés para continuar su fuga. Mientras tanto, una nueva pista sobre el paradero de Anglés había llegado a la Interpol. Un confidente en República Dominicana aseguraba que Anglés estaba viviendo allí desde 1997. Según la pista, Anglés había comprado una pequeña chabolita junto al mar, en un lugar conocido como Bergantín, cerca de la localidad de Playa Dorada. Al hombre, los nativos le llamaban el inglés, y había pagado 200.000 pesetas en metálico por la casita. Sin embargo, una simple comprobación bastó para ver que el inglés no era inglés. Las pistas sobre inglés seguían llegando. En Australia, alguien dijo haberlo visto en el puerto de Canberra. También en la isla de Cozumel, un paradisíaco lugar situado frente a México. En noviembre de 2000, un turista norteamericana leyó el Reader Digest, un reportaje sobre los criminales más buscados. Entre ellos estaba, como no, Antonio Anglés Martins. La mujer casi sufrió un shock cuando creyó ver a Anglés desembarcar del ferry que la llevaba desde Playa del Carmen hasta Cozumel. Dio aviso a la policía mexicana, que montó un operativo de urgencia con la máxima celeridad. Sería un gran golpe de prestigio para el país y para sus fuerzas armadas que se detuviera allí a Anglés. Finalmente, identificaron al hombre indicado por la turista. Efectivamente, llevaba tatuajes en los brazos y la descripción coincidía. Varios policías se abalanzaron sobre él y lo detuvieron en una placita de la isla. Sin embargo, el detenido resultó ser un turista español, pero no inglés. Una vez más, la sombra de Alcácer se escurre en algún punto de la geografía mundial. Anglés continuó su fuga, llegando a Madrid y luego a Lisboa, antes de subir a un barco que lo llevó a través del Atlántico. Mientras la Guardia Civil buscaba a Anglés vivo, la policía trataba de encontrar su cadáver, analizando las corrientes marinas de la zona de Irlanda y comprobando uno a uno todos los restos humanos que llegaron a las costas en los meses siguientes. Sin embargo, todos los intentos de encontrar a Anglés o su cadáver resultaron infructuosos. Los restos humanos encontrados en la playa irlandesa de Cork no coincidían con el ADN de Anglés, y la pista sobre su posible paradero en República Dominicana también resultó ser falsa. La última pista sobre el posible paradero de Anglés llegó a la Guardia Civil a través de Internet, un medio que casi no había nacido en España cuando él huyó de nuestro país. Un comunicante anónimo envió un correo electrónico en el que alertaba de que Anglés estaba en Buenos Aires. Trabaja en un taller. Sin embargo, la primera visita de algunos policías porteños alertados por los agentes españoles no dio resultado. A pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil y la Interpol, Anglés sigue en libertad, y su paradero sigue siendo un misterio. La búsqueda de Anglés ha sido una de las más largas y costosas de la historia de la justicia española, con miles de horas de trabajo y millones de pesetas gastados en pruebas científicas y pagos a confidentes.